Nueva York, Salón de Plenos de la ONU. Se aprueba la resolución 2230 para la descolonización de los territorios españoles del Golfo de Guinea. La ONU invita a España a la convocatoria de elecciones por sufragio universal. Madrid, Cortes Españolas. En la sesión plenaria celebrada el 24 de julio de 1968, las Cortes Españolas aprueban el proyecto de ley sobre independencia de Guinea Ecuatorial. El 11 de agosto es aprobada en referéndum la nueva Constitución guineana. Ha sido redactada en Madrid en el transcurso de una conferencia con los principales líderes guineanos. Ante el estupor de los españoles y la sorpresa de los observadores internacionales, gana las elecciones el carismático Francisco Macías Nguema. Ha quedado por detrás Bonifacio Ondó Edu, expresidente del gobierno autónomo apoyado por la presidencia del gobierno español, y Atanasio Ndongo, líder de Monaligue, apoyado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de España. La tragedia acababa de empezar. Nadie supo calcular en aquel momento el alcance político de aquellas elecciones. La Guardia Civil en la descolonización de Guinea Ecuatorial. La elección de Macías no sentó bien a las autoridades españolas, pero el día señalado llegó a Santa Isabel Manuel Fraga Iribarne como ministro plenipotenciario en representación del Estado español. Sorprendió a muchos que no fuera el ministro de Asuntos Exteriores de España, Fernando María Castiella, quien asistiera a la ceremonia de la independencia. Asisten al acto de la firma de la independencia, además de la misión diplomática española, representantes de las Naciones Unidas, de la Organización de la Unidad Africana y de varios países del continente negro. Firman, por parte de Guinea, el presidente don Francisco Macías, y por la española el representante del jefe del Estado, don Manuel Fraga Iribarne. Las firmas legales rubrican el nacimiento de un nuevo país alumbrado por España. Acto seguido, el señor Fraga Iribarne impondrá el gran collar de la Orden del Mérito Civil al presidente del nuevo Estado de Guinea y pronunciará un discurso resaltando la importancia de este día. En nombre del jefe del Estado y del pueblo español, me honro en transmitir los poderes al presidente de la República de Guinea Ecuatorial y a su pueblo. ¡Viva Guinea Ecuatorial! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! Declaro formalmente constituida la República de Guinea Ecuatorial, de la que paso a ser su primer presidente constitucional. ¡Viva la República de Guinea Ecuatorial! El día elegido es el de la Hispanidad, festividad a la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil, que rinde honores aquella calurosa mañana, mientras la Plaza de España deja de serlo para ser de la Independencia y la bandera española ha sido arriada, y en su lugar ondea la bandera de la nueva República. Santa Isabel perderá pronto su nombre para llamarse Malabo. Macías pronuncia su primer discurso. Junto a él, Bonifacio Ondó y Atanasio Ndongo comparten la tribuna con semblante preocupado. Ambos han sido los principales opositores en las elecciones. Ambos han perdido pese al apoyo del gobierno español. Los dos van a ser asesinados muy pronto. Grupos de guineanos exaltados atacaron la estatua del gobernador español Barrera y aparecieron las sombras que nadie quería ver. Los días anteriores a la independencia, pues había un movimiento subversivo, no organizado, pero vamos, había mucha propaganda sobre la independencia y sobre que el poder iba a caer en ellos, y entonces la gente estaba pues muy sublevada. Aquel 12 de octubre de 1968 hubiera sido recordado como una fiesta, si no fuera porque solo unos pocos meses después, el día 5 de abril de 1969, la Guardia Civil arriaba la última bandera española en Santa Isabel y embarcaba rumbo a España
tras asegurar la evacuación de unos 7.000 españoles que abandonaban Guinea Ecuatorial, con lo opuesto, perdiendo casas, fábricas y bienes que muy pocos consiguieron recuperar. La Guardia Civil, que permaneció en el territorio en virtud de los acuerdos entre las dos administraciones, pasó a protagonizar así una de las misiones en el extranjero más difíciles de su historia. Aseguró la integridad de los coloniales españoles y cubrió con éxito una evacuación traumática, evitando con profesionalidad y determinación un baño de sangre, como el producido en otros países africanos. La nueva República de Guinea Ecuatorial ha sido colonia española desde finales del siglo XVIII. Su territorio comprende unos 28.000 kilómetros cuadrados, repartidos entre una franja continental denominada Río Muni, cuya capital es Bata, y las islas de Fernando Po, Annobón, Corisco y las Elobeyes. La capital del nuevo estado seguirá siendo Santa Isabel, que pronto cambiará su nombre por el de Malabo. El censo de población era de 200.000 habitantes en el momento de la independencia. La Guardia Civil llegó aquí en el año 1904, cuando se crearon los territorios españoles del Golfo de Guinea. Hasta la llegada de las unidades móviles en el año 1959, se encuadró sucesivamente en la llamada Guardia Colonial y en la Guardia Territorial, dotándola de cuadros de mando e instructores. Las dos compañías móviles se desplegaron en las dos provincias guineanas, primero en el continente con base en su capital, Bata, y después en la isla. El 12 de octubre de 1968, pese a la proclamación de la independencia, permanecieron en el territorio. La Guardia Territorial se transformó a partir del día 12 de octubre en la Guardia Nacional de Guinea, es decir, en el Ejército, en las Fuerzas Armadas de Guinea, y las dos compañías móviles, más las fuerzas de la Marina Española, de la Armada Española que había allí, más un pequeño destacamento que había del Ejército del Aire Español, con misiones de abastecimiento, vigilancia, etcétera, constituyen lo que es las Fuerzas Armadas Españolas en Guinea Ecuatorial. Hasta el momento de la independencia, las dos compañías móviles de la Guardia Civil en Guinea tenían aproximadamente una plantilla de unos 560 hombres. A partir del 12 de octubre se reducen a unos 260 guardias que se quedan repartidos entre la Compañía de Bata y la Compañía de Santa Isabel. El componente terrestre lo manda el comandante Wagner, que es el comandante jefe de las dos compañías móviles de la Guardia Civil que están desplegadas allí y que dependían a su vez de un mando único que era un coronel del Ejército de Tierra, que no recordaba que era el coronel Alarcón, el nombre, que es el que manda esas fuerzas, con lo cual las dos compañías móviles dependen del coronel Alarcón, que es el jefe de las Fuerzas Armadas Españolas. Luego hay una figura que es fundamental y que es la figura del embajador de España, puesto que es el representante del gobierno de España en Guinea, y a la cual evidentemente era la persona que digamos que estaba en la cúspide, en la pirámide de lo que era el mando español. Pero quien ocupa el cargo de nuevo embajador en Guinea es un funcionario de la Embajada Española. Juan Durán Lóriga era hasta el día de la independencia encargado de negocios. Y Macías lo percibió desde un principio como un menosprecio de España hacia Guinea. Al igual que la Guardia Civil, también permanecen en el territorio los demás funcionarios españoles, médicos, maestros, técnicos de Hacienda. Hay un acuerdo entre los dos gobiernos para que la transición se desarrolle en un periodo de 2 años. Pero tras la independencia hay una sensación de vacío de poder. La que todo hubo que inventarlo sobre la marcha. Nos quedamos, simplemente allí nos quedamos, sin tener ninguna orden de qué hacer ni qué rehacer. La única orden real que yo recibí fue la entrega del armamento a la Guardia Territorial. Todos los depósitos de armamento que teníamos, pues se tuvieron que entregar a Guinea Ecuatorial, al gobierno de Guinea Ecuatorial. Y ese fue el momento un momento también muy importante, claro. Nos quedamos totalmente en precario porque, claro, nosotros hay que tener en cuenta que la Guardia Territorial pues, serían como 1.500 personas, por ejemplo, y nosotros seamos como 500. Claro, la diferencia de potencial bélico que había pues era muy grande. Y aunque yo era el responsable de los almacenes generales, de todo, pues claro, la orden era taxativa de entregarlo todo a
a los indígenas. Yo tenía muchas dudas sobre cuál iba a ser el porvenir inmediato. La apariencia era de normalidad en los primeros momentos. Las familias de los españoles seguían haciendo su vida normal y en las explotaciones de cacao y madera la actividad continuó sin problemas. Se pensaba que pasados unos meses se asentaría todo. Al principio había una vida normal, Había una vida normal, seguíamos yendo al casino a jugar nuestra partida de dominó, hasta que la cosa se fue complicando, claro, y entonces nos ordenaron que nos acortáramos y nos saliéramos. Bueno, sabíamos que Macías había pedido que nos quedáramos allí porque le convenía, entre otras cosas, y no tuvimos ninguna inquietud, no notamos nada, ni cambió para nada. Seguimos haciendo lo que hacíamos, que era tratar de proteger las personas y los intereses de los españoles que allí vivían y trabajaban. Pero daba la impresión de que las autoridades españolas, contrariadas por el desenlace del proceso de independencia, tenían prisa ahora por abandonar el territorio, y el comandante de la Guardia Civil tiene que asumir funciones extraordinarias. Pues claro, todas las cosas que había que firmar de diputación o de gobierno y tal, pues las tenía que firmar yo, porque había muchísimos intereses españoles que si no había firma oficial y sello oficial, pues no podían ellos desenvolverse. Y tuve que estar unos días ejerciendo todo. O sea, un poco de broma, pero claro, imagínate encima de la mesa tener todos los sellos de todas las dependencias oficiales, claro. Pero bueno, así fue, así es la realidad de la vida. Nosotros fuimos conscientes de que a partir del día de octubre, aunque oficialmente nada se nos dijo, solamente que íbamos, lo que se conoce hoy por misión en el extranjero, era una palabra desconocida en aquellos años. Sencillamente se nos dijo de que íbamos a empezar a cobrar lo que le llamaban dieta en el extranjero, el único cambio. El servicio sí, por cierto, se fue restringiendo poco a poco en las salidas a la calle. Seguimos haciendo nuestra vida y servicio normal en el campamento. Los destacamentos que teníamos por toda la provincia seguían los mismos, pero poco a poco se fueron cerrando y solamente se quedó el de Bebillín, que era el más conflictivo porque era el más grande y el que hacía ángulo con las fronteras de Gabón y Camerún, que es el único que se quedó ya hasta el final. Bonifacio Ondó fue el hombre de España en Guinea, presidente del gobierno autónomo desde 1962 a 1968 y creador del partido político Monge, con el que concurrió a las elecciones con el apoyo de la presidencia del gobierno español. Si hubiera sido elegido presidente, España se habría asegurado su posición y, sobre todo, en lo económico, no hubiera habido ninguna ruptura. Pocos días después de la llegada al poder de Macías, huyó al Gabón. Pero con la mediación del embajador de España, Juan Durán Lóriga, y del presidente del Gabón, Omar Bongo, Macías consigue que regrese a Guinea. Es inmediatamente puesto bajo arresto domiciliario, mientras que sus colaboradores más cercanos son encarcelados. Bonifacio sería asesinado muy pronto. España quiso que volviera Bonifacio para que hubiera una oposición y una representatividad, y entonces ahí pues España se ofreció a que volviera Bonifacio. Y concretamente yo tuve unas conversaciones con el embajador, que fue el que me envió a mí a Gabón a traer a Bonifacio, y yo le expliqué que aquello era muy peligroso de traer a Bonifacio, porque bueno, lo que ocurrió es lo que yo pensaba que podía haber ocurrido. A finales del 68, las juventudes en marcha con Macías imponían su ley en las calles, dando palizas, asaltando comercios y atemorizando a los blancos. Los aviones de Iberia comenzaban ya a volver a España con las familias de los colonos, mientras los discursos de Macías se volvían cada vez más violentos. El 14 de diciembre anuncia en la ciudad de Niafang que pronto habrá un partido único para unificar ideas y que los extranjeros deben apartarse de la política o los expulsaré a todos. Televisión Española había creado en el año 68 la nueva televisión guineana, instalando además de estudios un potente repetidor en la isla capaz de llevar la señal hasta el continente. Con la independencia pasó a ser oficialmente la nueva televisión guineana,
pero de hecho seguía recibiendo instrucciones únicamente de la embajada española, lo que provocó numerosos problemas con el nuevo gobierno. Su director se llamaba Luis Carrascosa. Los programas venían enlatados y censurados desde Madrid, y nosotros solo aceptábamos instrucciones directas de la Embajada de España y, por supuesto, del embajador Juan Durán Lóriga. A veces nos acusaban de emitir programas racistas, porque en las películas había algún personaje negro que salía mal parado o cosas así. Teníamos con nosotros a un militar que hacía de censor, se llamaba Manuel Moreno Calderón, que más tarde fue expulsado acusado de espionaje. Todo esto creaba problemas continuamente con los políticos guineanos, que se preguntaban al servicio de quién estábamos, y era claro que al suyo, ¿no? Las relaciones entre la colonia blanca y las nuevas autoridades se fueron enrareciendo muy rápidamente. La Guardia Civil era consciente del peligro que aquella nueva situación suponía en caso de evacuación. En la isla las comunicaciones por carretera eran buenas y los coloniales españoles estaban concentrados en su mayoría en la capital, Santa Isabel, o en fincas donde vivían en grupos y estaban armados. Además, todas las explotaciones tenían radio. El principal problema en caso de evacuación era el continente. En Río Muni, las distancias eran muy grandes, las comunicaciones malas y la dispersión de las explotaciones forestales y los puestos de salud y colegios donde trabajaban médicos españoles y religiosos dificultaba cualquier movimiento. Familias enteras comenzaron a abandonar sus casas por temor a los ataques de las juventudes de Macías, que actuaban con total impunidad. Muchos españoles habían nacido en Guinea, dejaban atrás sus casas, sus empresas. Se sentían parte de aquella tierra, no eran extraños y, sin embargo, el miedo les hacía huir. Para muchos guineanos también fue traumático. Según se marchaban los españoles, sentían que el abismo se abría y que el futuro no presagiaba nada bueno. La Guardia Territorial, convertida en la nueva Guardia Nacional Guineana, controlaba cada vez con más presión todas las carreteras y poblaciones del territorio. Nadie podía circular ya libremente. Todas las relaciones con la Guardia Territorial pues eran buenas. Lo que pasa es que, claro, ellos recibían las órdenes de unos políticos, que esos ya, las relaciones con los españoles ya no eran buenas. Entonces, claro, ellos estaban entre la espada y la pared. Pero así estábamos todos. En enero del 69, las cosas se complicaron. La nueva república no tenía